Aquí, por favor, quiero que usted nos dé sus argumentos. Pedro Castillo está enfrentando este ya juicio oral. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para Betsy Chávez está pidiendo 25 años, para Aníbal Torres 15 y para Willy Huerta, que fue el ministro del Interior, 25. ¿Hubo en su criterio o no rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública? Es muy discutible por lo siguiente. Primero, para que haya rebelión, la rebelión tiene que cometerse a través de un medio específico, que es el alzamiento en armas. A través de la historia, el alzamiento de armas, como es evidente y el sentido común diría, es utilizar lo que siempre se hizo, la Fuerza Armada o algún tipo de violencia, de algún medio que pueda configurar de alguna manera ser arma. Pero un discurso, y nada más que un discurso, difícil que cuadre ahí. Por eso es que la Fiscalía recurre a una figura alternativa, la conspiración para rebelión, que es solamente el acuerdo. Un acuerdo para cometer delito de rebelión. Pero ese acuerdo implica cierta seriedad, cierto compromiso. O sea, si ese acuerdo no ha sido celebrado con las Fuerzas Armadas, ¿cómo se podía hacer en armas? O con las rondas campesinas, o con algún tipo de organización que pudiera en el futuro alzarse en armas. Entonces tendría sentido discutir un tema de conspiración. Tú y yo ahorita en público nos ponemos de acuerdo en levantarnos en un golpe de Estado. Hemos celebrado un acuerdo, pero ni tú ni yo tenemos la capacidad de generar algún tipo de peligro, porque jamás vamos a hacer que se alce en armas a alguien. Ya, pero la conspiración. Sí, pero el ejemplo creo que no cuadra, porque él era presidente de la República. Sí, pero él sin la Fuerza Armada no es nada. Ya, pero él creía que tenía las Fuerzas Armadas, tenía todos los comandantes generales. Una excelente pregunta. Yo puedo creer, pero si yo incurro en un error, yo puedo querer apuñalar a una persona, pero si la persona ya está muerta, el problema es que la conspiración es un acuerdo idóneo para cometer rebelión. Entonces, ¿dónde están acusados los comandantes generales de las fuerzas? En el caso de la conspiración que intervine, eran Montesinos, los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas y el director general de la policía. Ese era el acuerdo. Ya, pero no vaya tan rápido, por favor, para poder entender bien. Ese día, doctor Nakazaki, el señor Castillo leyó un texto donde ordenaba cerrar el Congreso, donde ordenaba detener a la fiscal de la Nación, donde ordenaba reorganizar el Ministerio Público. De hecho, los congresistas han contado que ellos se autoprotegieron. Entonces sí hubo reacción, para empezar. Segundo, el jefe del Comando Conjunto dijo que nadie, o sea, que solo lo tenían que obedecer a él, ¿no? Gómez de la Torre. Digamos que salvaguardó, porque ya sabía que si le hacía caso o alguien le hacía caso, todos se iban presos, ¿no? Como sucedió con los militares y Fujimori. Entonces, usted me está diciendo que leyó y como no se concretó, bueno, ya hay que perdonarle. No aterrices. Una cosa es la responsabilidad política, la responsabilidad constitucional y la responsabilidad penal. Yo lo que analizo estrictamente es primero, rebelión la descarto. Conspiración, porque no se levantó porque no se alzó en armas. Y querer interpretar, la ley dice que la ley penal se interprete en lo favorable al procesado, no en lo perjudicial. Hoy día, José Hurtado Pozo, uno de los principales penalistas de la historia del Perú, se ha pronunciado desde Suiza señalando que no es delito. Y si algo tiene Castillo en medio de toda esta pantomima es que logró interesar a Zaffaroni, gran jurista latinoamericano que opinó sobre lo mismo. Y que ha dicho que no hay... Y en la academia hay una discusión, y yo que he intervenido en el único caso de conspiración que ha habido, si comparo los acuerdos, Vladimiro Montesinos, Poder Real, 3 comandantes generales. Acá es... Pero Bobbio lo pudo haber engañado, pues. ¿Perdóname? El general Bobbio pudo haberle hecho creer, pero algo llamó Pero Mili, los acusados ya están. Entonces, ¿quiénes son?